En Latinoamérica la batalla de los rascacielos empezó con un poco de atraso, ya que los principales edificios que se construían no eran tan altos al principio. Es por eso que te invito a conocer la evolución de los edificios más altos de la región de Latinoamérica. Empezando en 1678, ya que en ese año se terminó de construir la Catedral de Puebla, ubicada en los Estados Unidos mexicanos, en la ciudad de Puebla. Con unos impresionantes 74 metros de altura, fue el edificio más alto de la región por mayor tiempo de 1678 a 1906, destinado para su uso religioso. Tiene la prerrogativa de ser el primer templo suntuoso que bajo buenos diseños se hizo en el continente. Consagrada en 1649, se adelantó a la Metropolitana de México, que fue dedicada en 1653. Fue fundada por Felipe II de España. Tiene el récord de ser el edificio más alto de la región por mayor tiempo, pues retuvo el título por 228 años consecutivos. A principios del siglo XX y con la buena economía que experimentaba Argentina, tuvo sus décadas de dominio en el sector de edificios altos. Ya que en 1906 se inauguró el Palacio del Congreso de la Nación Argentina, ubicado en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con 80 metros de altura. En su momento fue el edificio más importante de la región, ya que por ese tiempo la importancia de Argentina era considerablemente mayor a la de otras naciones, por tener una buena economía en esas décadas. Actualmente es uno de los congresos más grandes del mundo y se encuentra en una manzana de 12.079 metros cuadrados de superficie. Limita por la Avenida Rivadavia, Combate de los Ríos, Avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. Tuvo el título por 17 años, de 1906 a 1923. Por la buena economía que presentaba Argentina, la construcción de edificios en su natal capital parecía que apenas comenzaba, pues en 1910 se concluyeron las obras del edificio del ferrocarril, ubicado de igual manera en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, siendo considerado como el primer rascacielos para la época de dicha urbe y de toda Latinoamérica. A principios del siglo XX, las compañías de ferrocarriles en la Argentina estaban en su mayor parte en manos inglesas y francesas. A mediados de la década del 1900, las empresas del ferrocarril decidieron nuclear sus oficinas en un solo edificio, con 80 metros de altura y constituida por 16 plantas. Ostentó el título de 1910 a 1923. En 1915, nació de la superficie la Galería General Güemes, igualmente ubicada en Buenos Aires, Argentina. Fue el primer edificio de dicho país construido íntegramente en hormigón armado y también considerado por otros como el verdadero primer rascacielos de la región. Con sus 80 metros de altura y constituido por sus 14 plantas, obtuvo el título compartido por 8 años consecutivos, de 1915 a 1923. El Palacio Barolo sorprendió a la región con su estilo modernista, dedicado al uso de oficinas, ubicado sobre la Avenida de Mayo, en el barrio Montserrat, en Buenos Aires, Argentina. Fue diseñado por el italiano Mario Palanti e inaugurado en 1923. Hasta los años 1930 fue el edificio más alto de la ciudad y de América del Sur, al igual que su hermano gemelo el Palacio Salvo, construido por el mismo arquitecto en Montevideo. En 1997 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Incluye numerosas analogías y referencias a la Divina Comedia, del poeta Dante Alighieri. En la cúspide posee un faro con 300.000 bujías, con 100 metros de altura y constituido por 22 plantas. Obtuvo el título por un año de 1923 a 1924. A mediados de la década de los años 20, por fin la pelea por tener el edificio más alto se desarrollaba en más de un país diferente, ya que en 1924, la República del Ecuador presentó la Basílica del Voto Nacional, ubicado en la capital, la ciudad de San Francisco de Quito. Es un edificio religioso de estilo neogótico más grande de América, además de ser el templo religioso más alto de Hispanoamérica hasta el 2017, cuando fue alcanzado por la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Manizales. Su construcción dio inicio en 1887, finalizaron las obras en 1924, con 115 metros de altura. Pero si hablamos de variedad, obviamente Brasil no se iba a quedar atado de brazos, ya que en 1929 presentó al mundo el edificio Martinelli,
Con sus 119 metros de altura y constituido por sus 30 plantas, para su uso de oficinas, ubicado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, debido a su altura. El edificio es un mirador desde donde es posible observar diversos puntos turísticos cercanos. Fue completamente remodelado por el alcalde Olavo Setúbal en 1975 y reformado nuevamente en 1999. Actualmente aloja órganos municipales de algunas tiendas en la planta baja. Estuvo en el podio 7 años de 1929 a 1936. Argentina presentaría en 1936 lo que sería su último edificio más alto de la región, el llamado edificio Cabanac, con 120 metros de altura y constituido por 31 plantas, para uso de oficinas, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, una obra emblemática de la arquitectura moderna, es uno de los edificios icónicos de la ciudad, considerado una síntesis de los estilos racionalista y Art Deco. Inaugurado en 1936, con sus 120 metros fue en su momento el edificio de hormigón armado más alto de Sudamérica y el primer edificio para viviendas de Buenos Aires, que contó con equipo de aire acondicionado, retuvo el primer lugar por 9 años de 1936 a 1947. Con 30 pisos y 120 metros de altura, fue el edificio más alto de Brasil, entre 1943 y 1947, superando al edificio Martinelli por 1 metro. Tiene 2 gigantescas cabezas de indios en su fachada, ubicado en la ciudad de Belo Horizonte. En 1947, Brasil repetía y sorprendía con la realización del edificio Altino Arantes, también conocido como Farol Santander. Es uno de los rascacielos más emblemáticos del centro histórico de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, siendo uno de los más altos del país. Su construcción se inició en 1939 por iniciativa del interventor federal Ademar Pereira de Barros. Para ser sede del Banco de Sao Paulo, fue inaugurado 8 años después. El 27 de junio de 1947, el edificio se inspiró en la arquitectura Art Deco del Empire State, de Nueva York, con una altura de 161 metros y constituido por 35 plantas. En el año 2000, el inmueble fue incorporado al patrimonio del Grupo Santander. Estuvo en el podio por 9 años consecutivos de 1947 a 1956. En los años venideros, parecía que la región latinoamericana crecería a más no poder, pues en 1956 México demostró que Norteamérica no solo eran los Estados Unidos, en el que en ese tiempo era el Distrito Federal. Se presentó la Torre Latinoamericana, también conocida como la Torre Latino, destinada para su uso de oficinas, con sus impresionantes 182 metros de altura y constituida por 44 plantas, ubicada en el centro histórico de México. Su ubicación céntrica, su altura y su historia la han convertido en uno de los edificios más emblemáticos del mundo. Fue diseñada por el arquitecto mexicano Augusto Álvarez. Superó a la Torre Anáhuac y a la Torre Miguel Abed en Ciudad de México y al rascacielos Altino Arantes en Brasil. Fue también el edificio más alto fuera de Estados Unidos desde su construcción en 1956 hasta 1972, año en el que se completó el Hotel de México. Se inauguró como el primer edificio con fachada de cristal de la historia y el primer edificio antisísmico en el mundo, por lo cual sirvió de experimento para la cimentación y construcción de futuros edificios en el mundo. Retuvo el título por 16 años consecutivos de 1956 a 1972. Cabe aclarar que estos son datos contando la altura que le aumenta su antena, como se hace hoy en día, ya que anteriormente se contaba hasta su planta máxima, que sería de 166 metros. Es por eso que incluimos también al edificio Mirador del Valle, el cual es un edificio situado en el centro histórico de la ciudad de Sao Paulo. Con 170 metros de altura y constituido por 51 pisos, para su uso de oficinas, es el rascacielos más alto de Sao Paulo y fue el más alto de Brasil hasta 2014. Fue el rascacielos más alto de Sudamérica de 1960 a 1971. También incluimos a el edificio Centro Coltejer, ubicado en Medellín, Colombia. Fue iniciado en 1968 y terminando 4 años después sus obras en 1972. Fue el edificio más alto de Sudamérica de 1971 a 1972, con sus 175 metros de altura y constituido por 37 plantas. Estuvo solo
medio año en el podio. Después de 16 años, el Hotel de México le quita la corona de rascacielos más alto de Latinoamérica a la Torre Latino, superándola por tan solo 2 metros. Con 184 metros de altura y constituido por 50 plantas, fue el rascacielos más alto de Hispanoamérica en su momento de 1972 a 1974. Pero hasta aquí hablaremos de este rascacielos, ya que él les tiene una pequeña sorpresa más adelante en el video. Colombia retomaría el mando de América Latina al presentar en 1974 a su Torre de Vivienda o el Centro de Comercio Internacional, como se le conoce actualmente, situado en el centro de Bogotá, Colombia. Fue construido en los años 1970 y fue el rascacielos más alto de Colombia y también de América Latina hasta 1979. Con sus 190 metros de altura y constituido por 50 plantas, destinado para su uso de oficinas, hoy es el cuarto edificio más alto de Bogotá, solo superado por el B de Bacatá. La torre norte de las Torres Atrio y la citada Torre Colpatria, estuvo 4 años de podio de 1974 a 1978. Y hablando de la Torre Colpatria, Colombia no decepcionaría por segunda ocasión, pues en 1978, presentó a su nuevo rascacielos de 196 metros de altura y constituido por 50 plantas. Colombia se quitaría su propio título y lo defendería, situado en Bogotá, en el barrio Las Nieves. Su zona comercial constituye una prolongación del Centro Internacional de la ciudad. Fue terminada en 1978. En ella se encuentran las oficinas de diversas compañías, entre las cuales están las empresas del Grupo Colpatria, propietario de la torre. En su azotea hay un mirador para apreciar gran parte de la ciudad y de la sabana de Bogotá. En 1998 se instalaron 36 luces de xenón que, a finales de 2012, se reemplazaron con luces LED en su fachada. El observatorio al público se encuentra a una altura de 192 metros y el helipuerto se encuentra a 4 metros sobre el mismo. Fue el rascacielos más alto de Hispanoamérica de 1978 a 1979. ¿Te acuerdas anteriormente del Hotel de México? Pues fue remodelado en 1979 para dar parte al World Trade Center Ciudad de México, con ahora una altura máxima de 210 metros y constituido por 50 plantas. Fue remodelado para llevar a cabo más usos tras su drástico aumento de uso, con el cual ya tendría servicios artísticos, restaurante, mirador y principalmente su uso para oficinas corporativas de lujo, con zona de radiotransmisores. Con un impresionante diseño de arquitectura, high-tech o alta tecnología en español, con esto México retomaría la altura de Hispanoamérica, pero no por mucho. Tuvo el récord de 1979 hasta 1983. Desde 1970, Venezuela no quería quedarse atrás, ya que en ese año dio inicio a las obras de las Torres Gemelas del Parque Central, inspiradas en las Torres Gemelas de Nueva York. Fue hasta 1983 que el complejo fue totalmente terminado, con una altura máxima de 225 metros de altura y constituidas ambas con 59 plantas. Dentro del complejo se encuentran las Torres Gemelas de Parque Central, dos rascacielos de oficinas que por décadas se han convertido en un ícono de la arquitectura venezolana y de Caracas en particular. Cuando parte del complejo fue inaugurado en 1973, se consideró como el desarrollo urbano más importante de América Latina. Con el podio por 20 años de 1983 hasta el 2003, fue la única ocasión que Venezuela ha presentado tal proyecto que representara tanto a una región. Cabe aclarar que no es porque ellos no hayan querido, ya que actualmente está en construcción la Torre Isla Multiespacio, ubicada también en Venezuela, pero por la mala racha en economía en la cual se encuentra tal país, aún no se ha podido concluir. En el nuevo milenio, empezaría la dominación de edificios altos por parte de Norteamérica y Centroamérica, pues en 2003 se finalizaron las obras de la llamada Torre Mayor, ubicada en el Paseo de la Reforma, y así comenzando con la construcción de rascacielos en tal avenida, con 225 metros y medio de altura. Así es, 50 centímetros determinarían qué país tendría el rascacielos más alto de la región, constituida por 55 plantas y con una impresionante fachada de cristal, como se habrán dado cuenta. México casi siempre presenta rascacielos con fachada de cristal y un diseño modernista, y Sudamérica presentó anteriormente rascacielos con fachada Art Deco, que en su mayoría al pasar los años darían un mal aspecto a estos.
pues en muchos de los casos no les darían el mantenimiento adecuado. Ubicada en la Ciudad de México, la Torre Mayor se considera, junto con la Torre Pemex, Gran Torre Santiago, la Torre Latinoamericana y la Torre Reforma, como uno de los rascacielos más resistentes del mundo y el de más tolerancia sísmica a nivel mundial. Fue el edificio más alto de América Latina desde su inauguración en el 2003 hasta el 2010. Pero si hablamos de sorprender, Panamá alzaría su mano con la construcción de la Torre Ocean View, el cual es un rascacielos de 273 metros de altura y constituido por 73 plantas, ubicado en el creciente sector de Costa del Este, Panamá. Su construcción comenzó en el 2006 y concluyó a finales de 2010, fecha en la cual se convirtió en el edificio más alto de Panamá y toda Latinoamérica, dedicado al uso hotelero residencial. Duró 2 años en el podio de 2009 a 2011, sin embargo fue superado por la Torre Marriott Panamá. Como se habrán dado cuenta, muchos de los países que aparecen en la lista fueron superados por ellos mismos y Panamá no sería la excepción, pues en el 2011 se concluyeron las obras del J.W. Marriott, ubicada de igual manera en la ciudad de Panamá con 283 metros de altura y constituida por 70 plantas, estuvo también 2 años en el podio, de 2011 a 2013. Cabe mencionar que no hablaremos mucho de estas torres, pues para empezar, no fueron hechas ni por el gobierno del país, personas originarias del país y en su mayoría no siendo contratadas por empresas de dicho país, pues solo sería otra franquicia más, de una empresa multifuncional. Si hablamos de establecer un paradigma, para eso se encuentra la Gran Torre Santiago, ubicada en la ciudad de Santiago de Chile, en dicho país. Establecería un increíble récord en ser el primer rascacielos de Latinoamérica en sobrepasar los 300 metros de altura, una hazaña para dicha nación, constituida por 62 plantas. Fue en su momento el rascacielos más alto del mundo del hemisferio sur, convirtiéndose así en el rascacielos más alto de Latinoamérica e Hispanoamérica. El edificio fue oficialmente inaugurado el 14 de febrero de 2014 y en 2015 se inauguró el Mirador Sky Costanera. En marzo de 2020 fue superada en altura, por 5 metros, por la Torre del Obispado, ubicada en la ciudad de Monterrey, en los Estados Unidos mexicanos. Ostentó el récord por 7 años de 2013 a 2020. La Torre Obispado es parte de un complejo mixto regiomontano compuesto por 2 rascacielos. Uno es comercial destinado a hotel y oficinas, y el otro es residencial, compartiendo así una estructura en su base para estacionamiento, y en el primer nivel se encuentra un área comercial. El complejo se encuentra en la Colonia Obispado, al sur del Cerro del Obispado, ubicado en el Estado Federal de Nuevo León, dentro de los Estados Unidos mexicanos. Ostenta actualmente el puesto del rascacielos más alto de Hispanoamérica y Latinoamérica, con sus 305 metros de altura y constituida por 62 plantas, con una increíble fachada de cristal, con un costo de 2.000 millones de pesos mexicanos. Como muchos ya sabrán, en 2026 México será parte del Campeonato Mundial de Fútbol, es por eso y por su economía en aumento, que hoy en día la mayoría de rascacielos en Latinoamérica en construcción, se encuentran en México, es por eso que se espera que en 2025, culminen las obras de la Torre Reforma Colón, el cual es un proyecto de rascacielos mexicano, cuya construcción se inició en el año 2019 en la Ciudad de México. Con 316 metros de altura y constituido por 72 plantas, es solo cuestión de tiempo para esperar a que se convierta en el rascacielos más alto de Latinoamérica. Pero como anteriormente te mencioné, no por mucho, ya que también en México, en la ciudad de Monterrey, se está construyendo la Torre Rise, la cual se espera se convierta en un ícono para todo el país y para la región, pues se convertiría en el primer super rascacielos del hemisferio occidental, fuera de Estados Unidos. Con una impresionante altura de 475 metros y siendo el primer rascacielos latino en tener 100 plantas, se espera se inaugure en 2026 con la llegada del Mundial de Fútbol. Cabe recalcar que muchos otros países también cuentan con proyectos de rascacielos, pero solo se incluyen los de mayor altura y los que ya iniciaron su construcción con por lo menos un año de anticipación. Espero que este tremendo viaje por la historia de los edificios más altos de Latinoamérica te haya gustado. Encuentra en mi canal la evolución de los rascacielos más altos del mundo.